Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Un caluroso y bendecido día en el Señor. Qué alegría encontrarnos un nuevo día aquí, en el que Dios nos regala la oportunidad de escuchar sus maravillas, de encontrarnos en torno a sus testimonios, porque Él es el que obra en la vida de cada una de las personas. Él es el que obra no solamente en cada uno de los invitados que tenemos aquí, sino también en tu vida, en la de tu familia y en la vida de todos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él nos acompaña desde la ciudad de Barranquilla, Colombia. Él es Anuar Tapias Lacat. ¿Cómo estás, Anuar? Dios te bendiga. Hola, Joha. Dios te bendiga. Un placer para todos que estén conectados, escuchando esta transmisión. Un placer estar aquí compartiendo y hablando de Dios. Gracias, Anuar, a ti que aceptas esta invitación que el Señor te hace por nombre propio. Bueno, entonces, tú mismo lo has dicho hace un momento, vamos a hablar del Señor. Invito a todas las personas que en este momento se están conectando para que compartan el enlace, para que podamos ser más personas sumadas a esta transmisión y a conocer las maravillas que el Señor hace en la vida de todo el que dispone su corazón para que el Señor haga su obra. Bueno, Anuar, tengo entendido, no, qué pena, me estoy saltando algo, y es que consagremos los frutos de este espacio al Espíritu Santo, porque Él es quien sondea los corazones y conoce la necesidad de cada uno de nosotros, para que sea Él quien conduzca estas palabras, tanto las que yo voy a preguntar como las que tú vas a estar diciéndonos en este día. Bueno, entonces, Anuar, tengo entendido que desde muy joven tú estás cerca del Señor. Sí, soy una persona, soy hijo único, y mis padres siempre me educaron en un hogar católico, de valores católicos, de principios católicos. Fui una familia de misa dominical, de vivencia de los sacramentos, y eso viene inculcado desde muy pequeño. Estudié en un colegio que, digamos, dábamos religión, que se daba antes, o bueno, hacían en algunos colegios, y nos enseñaban de la palabra. Entonces, así que tuve un acercamiento desde muy pequeño con la palabra, con una Biblia que me dio mi abuelita y un catecismo católico explicado, y ahí empecé a tener como mi acercamiento a esto. Así que cuando más adelante Dios me llama, pues fue un salto fácil de dar en ese momento de mi vida. Así es. Bueno, Anuar es ingeniero mecánico, tiene 5 hijos, pero es un apasionado por la palabra de Dios. O sea, él es un formador, especialmente en la defensa de la fe, en apologética. Entonces nos cuentas que desde muy pequeño pues recibiste estos instrumentos que te ayudaron, supongo, entonces a ir escalando, y que hoy por hoy pues te permiten hacer lo que haces al servicio de la iglesia. Y nos hablas precisamente de ese llamado. ¿Cómo fue tu llamado y por qué no fue entonces tan difícil? Digamos que al ser un joven de su casa, al ser un joven educado en los valores católicos, fue fácil para mí la vivencia de la Eucaristía, acercarme a leer la palabra un poco, pero quiere decir que aun cuando eso era así, joven al fin y al cabo, las experiencias de parroquia no eran tanto para mí. Era una joven que iba con sus papás a la misa, que vivía la Semana Santa, pero no pertenecía a nada. Hay un momento en mi vida, recuerdo yo que hacia los 18, 19 años, había un grupo de oración muy cerca de mi casa. Mi madre me invitó varias veces y siempre le decía que no. A pesar de que era un muchacho sano, pues ese tipo de experiencia, estar como congregados, reunidos, no era lo mío. Eran los sábados a las 7 y decía: hay que estar muy aburrido, hay que ser un joven muy aburrido para meterse en un grupo a brincar y aplaudir un sábado en la noche. No, no puede ser, no es para mí. Me invitó muchas veces, a veces ponía Minuto de Dios, yo se lo apagaba, mi mamá, tú, o sea, que los que estén escuchando y tengan hijos así, no se preocupen, que quita y terminan como yo, sirviéndole a Dios, a pesar de ese tipo de actitudes. Era un techo sano, pero no era, o sea, no quería meterme en esa vida de comunidad, de parroquia. Senté que podía vivir la fe desde lejitos.
Pero como a veces pasa cuando tú no escuchas a tus padres, escuchas al de la calle. Y sencillamente alguien nos invitó al grupo de oración, a varios jóvenes, como nos invitó un joven y no un adulto, uno de ser, sí hace caso. Claro. Entonces te invitan en tu casa, dices que no, pero te invitan al de la calle, así vas. Recuerdo que la primera vez que me invitan, que era un sábado, me dicen, mira, todos los jueves hacen una Eucaristía para que vayas. Bien chévere. Yo empecé acostumbrado a las misas y dije, claro, vamos. Cuando yo llego, era una misa de la renovación carismática, la cosa más loca de este mundo para mí. Yo decía, esta gente que hace aquí brincando, o sea, ¿qué es esto? Cosa tan, ¿qué es esto? Entonces, mandan a llamar a los que van por primera vez allá al frente para que los aplaude la comunidad, les den el recibimiento. Y yo no iba. Yo, ¿qué? Yo no voy a ir, ¿qué tal? No, no, nada que ver. O sea, fue una experiencia rara para mí, pero al final me paré y fui. Eso fue el jueves, el sábado voy al grupo, ya obviamente es un poquito diferente la dinámica del grupo, pero ¿qué me impactó? Ver a jóvenes. O sea, yo pensé, la cantidad de viejitos que deben estar ahí, las viejitas piadosas de la parroquia. No, la cantidad de gente joven, yo decía, pero, o sea, hay mucho joven que viene a esto, no soy solamente yo. Y así fue que yo me acerqué. Me gustó porque era un ambiente chévere, me quedaba cerca, iba con varios amigos, así empecé. Yo no llegué pensando en durar mucho tiempo ahí, no, yo llegué como una experiencia para probar. Increíble, ya llevo aproximadamente 22 años desde esa experiencia que llegué para probar a ver qué era. Ahí tuve mi llamado, allí tuve un llamado que se tuvo que dar en medio de los miedos. Y esa es la parte que yo quisiera como que animar al que quiere servirle a Dios, al que siente como un cosquilleo dentro, pero que no se cree, no se la cree que puede hacer. Cuando los grupos de oración, digamos, en ese formato anterior que uno veía antes, que era simplemente compartir un texto de la palabra, reunirse en grupos pequeños, sí, no era tanto el formato de hoy en día que es la predicación siempre. Y bueno, ¿quién quiere compartir? Claro, cuando era en el grupito pequeño, yo me animaba. Y yo empecé a notar que cuando yo hablaba y daba lo que yo entendía del pasaje, a la gente le gustaba. Y yo me sorprendía. A la gente le gusta lo que yo estoy diciendo. Yo no tengo estudios en nada de esto, yo lo que sé en el colegio, a la gente le gustaba. Cuando ya entonces decían el típico formato, bueno, ahora salga uno de cada grupo, jamás salía yo. Y si salía, salía obligado. Pero cuando yo lo hacía y yo sentía que el corazón me temblaba, veía que a la otra gente también le gustaba. Entonces yo vivía algo que a veces uno no le sigue la voz a Dios. Y es creerle. Decirle de pronto me está llamando por aquí Dios. Porque a mí me gustaba leer, empiezo a hablarle a la gente y la gente le gusta lo que yo hablo. De pronto es por ahí. ¿Qué me detenía? Mi perfil. Porque yo decía, el perfil de un predicador es una persona que domina el auditorio, es una persona que se come el micrófono, y yo no tenía nada de eso, o sea, yo era lo contrario. Y cuando iban predicadores y yo me quedaba embobado escuchándolos, yo recuerdo que yo una vez le pregunté a alguien, ¿cómo hace uno para llegar a ser así? Y me dijeron una respuesta que marcó mucho mi vida. Y la respuesta fue, si quieres llegar algún día a ser así, empieza por lo menos a traer la Biblia al grupo. No el consejo que me dieron. Y por eso cuando yo predico, en los grupos yo doy tanto rejo con eso, porque el católico llega como a una reunión social, llegó, hoy en día que le gusta que le digan speaker, llegó el speaker a dar la charla, y la gente como si nada. Entonces a mí me dijeron, lleva la Biblia. Y yo entonces, yo escuchaba que él decía, busquen en tal parte, y yo guiaba, y yo buscaba, y yo llegaba a mi casa, y yo seguía profundizando. Ese consejo yo nunca lo olvido. Y si alguien me está aquí escuchando y quiere predicar algún día, le repito el consejo. Empieza a llevar la Biblia, empieza a fiarla, que sea parte de ti. Así empecé yo. Pero una cosa es que yo quisiera ser como ellos y otra cosa es que yo me atreviera a dar el paso. No lo daba. Yo era miedoso. Mira, yo a veces me hacían bromas en el grupo. A veces en el grupo tú vas a cerrar el grupo. Bueno, vamos a rezar un Padre Nuestro, Ave María. Y ellos de maldad decían, pongan a no la Ave María.
sea, de maldad me ponían a mí. De saber Entonces, el miedo que te generaba hablar en claro, y a mí público. me temblaban las piernas y a mí me daba un susto y yo con eso estuve mucho tiempo. Con eso estuve mucho tiempo. Lo que pasa es que eso se disfraza por la facilidad con que entiendes la palabra. Entonces se disfraza un poco el miedo. Entonces digamos que me empezaban a preguntar, anda, ¿tú qué opinas o qué nos puedes decir? El miedo estaba, pero como yo entendía, eso disipa y disfraza un poco el miedo. Yo estuve en esa experiencia varios años, hasta que llegó un punto en mi vida en que yo dije, no, yo me quiero lanzar. Ya llega un momento en que lo que dice Jeremías, yo quería callarme, pero algo me quema por dentro. Y yo un día, yo recuerdo, octubre del 2005 fue mi primera prédica en el grupo de oración. Yo dije, yo quiero hacer la enseñanza. Pero yo les dije, pero ojo, yo no voy a hacer la oración, porque Dios no me ha llamado a mí a eso. Eso tiene su gente. Y lo chistoso era eso. Yo empezaba a dar la enseñanza y yo me bajaba. No, ahora viene otra persona a hacer la oración y la gente se queda como extrañada porque siempre veía al predicador que hace la Que enseñanza, hace la finaliza con la oración oración. y resulta que hermano, es el único que se baja y sube otro. Eso duró un tiempo en que yo fui venciendo el miedo. Ahora, ¿qué me lleva a vencer el miedo en el grupo? La experiencia cotidiana. Y retomo cuando yo empecé mi grupo de oración. Hago mi seminario de vida en el Espíritu. Yo quedé flechado. Yo quedé flechado con ese seminario de vida en el Espíritu. Y hay un momento importante en mi vida. En un concierto viene Luis Enrique Ascoy. No sé si hoy en día las nuevas generaciones sabrán quién es Luis Enrique Ascoy. Hoy se llaman los Ascoy. Y él vino a un concierto en diciembre de ese año 1999 y lanzó la canción Vida. Y Dios me flechó con esa canción. Y esa canción Vida, cuando habla él de su experiencia, de cómo Dios lo llama a él, yo sentí una cosa indescriptible en ese concierto, en ese coliseo donde yo estaba, que sentí que Dios me estaba llamando a algo. Y como lo que yo sabía era un poquito compartir de la palabra, yo empecé a sentir que era ahí donde Dios me llamaba. Y cuando yo estoy en la universidad y empiezo a hablar de Dios, ya mis conversaciones eran diferentes. Entonces empieza el bullying. Aleluya, chupacirio, ahora es pastor, ahora es no sé qué, y qué te pasó a ti, tú de cuándo que hablas de Dios, y eso qué fue. Normal. Pero era esa experiencia cuando tú te desvivías por llevar invitados al grupo. Yo de pronto siento que eso no se da tanto hoy en día, pero en la época de antes, hace 20 años, uno se emocionaba con invitar a alguien al grupo. Y yo empecé a hablar con muchas personas en la universidad. Ahí empezaba a ser el miedo, pero porque era face to face. Claro. Y en esa experiencia de compartir del amor de Jesús, empiezo a darme cuenta, o empiezo a caer en cuenta que no todos son católicos. Y que yo al compartir, me salió un testigo de Jehová hablándome algo de mi fe que yo no sabía cómo responder. Y en esa interacción en la universidad es que empiezo a darme cuenta que está el evangélico, que no cree en el purgatorio, ni el Papa, ni la Virgen. Yo como que en mi cabeza llegaba a pensar, o no Que dice, todos éramos sí, que todos éramos lo mismo, y que vamos a hablar de Jesús, porque más da, el mismo Dios, el punto de siempre, el mismo Dios. Y en esa interacción del amor de Jesús, yo me daba cuenta que no era el mismo Dios, en el sentido que habían preguntas de temas que nos separaban. Pero yo siempre me dije algo, yo no sé la respuesta a lo que me estás cuestionando, yo no me sé esos pasajes que me estás sacando en este momento, pero yo siempre dije, una respuesta hay, porque si algo sé de la iglesia es que todo tiene un porqué. Y en vez de dejarme confundir y en vez de irme de la iglesia como hacen algunas personas, yo dije, yo voy a averiguar, porque esta duda que yo tengo o este cuestionamiento que me están haciendo, seguramente no soy el único. Y así es que yo empiezo a descubrir qué es la apologética. Y como buscando qué responder a tal pregunta que me hacían, me metí en las páginas de apologética. Entonces la apologética de alguna manera me ayudó a vencer mis miedos. Porque a la hora de que yo tuviera facilidad para expresar mi fe ante alguien que no era católico, le iba perdiendo el miedo a poder hablar a los que son católicos. Entonces, la apologética me sirvió mucho en mi ministerio, en mi servicio a la iglesia, porque me ayudó a tener confianza, fuerza en mí mismo. Entonces, esos primeros años
leía como una esponja de apologética, pero leía muchísimo. A los 2 años de haber empezado en esto, al año siguiente, me aventuro y escribo un artículo. Me acuerdo que mi primer artículo de apologética era para explicar la acusación de que María tuvo más hijos. Y hay un portal de apologética muy grande, se llama apologética.org, era un portal muy grande en ese tiempo. Y yo me tiré y mandé el artículo. Y me han publicado. Y cuando yo dije, yo buscaba mi nombre en Google y ya aparecía. O sea, yo no sé, hace 20 años para mí, hoy en día todo el mundo tiene redes sociales y si pones tu nombre, sales de cuenta de claro, Facebook, pero hace 20 años estar en las redes años, sociales. Hace 20 años, salir en Google, en el buscador Exacto, de en el Google, buscador. es una cosa, dice, wow, yo me veía ahí y decía, entonces me animé a aprender de apologética y empecé a estudiar la apologética de mi cuenta durante ese tiempo, pero pasé por una etapa por la que lastimosamente muchos van a tener que pasar en la apologética. Y eso es quererse creer de que tienes todo el conocimiento para destrozar no católicos. Y yo en esa etapa, yo era feliz debatiendo con evangélico, pentecostal, testigo. Yo era feliz. Y gracias a Dios salí de esa etapa, tuve que madurarla. Y hay que quemarla, hay que quemar esa etapa. Pero yo era feliz, yo era el que el domingo esperaba el testigo de Jehová. Y yo, oye, voy a darles. Hoy en día, no, gracias, pero yo en ese momento me les ponía, debatía. Tuve esa etapa, la tengo que decir, en mi vida. Y cuando empiezo yo a predicar, mis primeros pasos en la prédica, todavía no oraba, solamente hacía la enseñanza. Por la facilidad que tenía, me ponen en el grupo de oración a dar la formación. Ven, queremos que nos formes, a dar temas de formación. Yo estoy feliz en esta experiencia, pero estaba sin trabajo. Y sale una oportunidad laboral muy bonita, pero, oh sorpresa, no es en Barranquilla. Estamos hablando de hace 22 años. No, eso fue en el año 2005, es decir, estaríamos hablando de hace unos 16 años. Desde que yo empecé en el grupo, que comparto con las otras personas en la universidad, y empiezan a cuestionarme, fueron como más o menos un año hasta que lanzo el primer artículo, que lo publican en esta página de apologética. Luego seguíamos aprendiendo apologética y ya en el 2005 pues me lanzo a predicar en el grupo, solamente predicar sin hacer oración. Y estaba sin trabajo, buscando trabajo, y en ese momento, ya en el año 2006, me salió un trabajo fuera de Barranquilla. Tú no te imaginas, o no sé, pues que tú estés sirviendo a Dios feliz en tu ciudad, trabajándole al Señor, y que Dios decide en su voluntad y sabiduría que la bendición laboral que vas a recibir te va a hacer dejar de continuar en el servicio que tienes a Dios. Es una situación bastante complicada porque por un lado necesitas el trabajo, pero por otro lado te vas a tener que desprender de tu servicio, de las actividades que estás haciendo. Y eran sentimientos encontrados en mi corazón, pero solamente estando allá fue que yo entendí. En el año 2006 que yo empiezo a trabajar fuera de la ciudad y venía 2 veces al mes, me perdía ya de muchas actividades en el grupo. No era como hoy en día, ¿verdad? Que se conectan y lo transmiten virtual, ¿no? En ese tiempo no existía nada de eso, era perdérmelo. Pero estar trabajando en un proyecto minero donde tienes que estar allá, en un campamento dentro, pues después de la jornada laboral, ¿qué más haces en un contenedor que sales a caminar y ves montañas de carbón por todas partes? Entonces fue la etapa de la preparación. Y me recuerda mucho lo que tuvo que vivir Moisés, cuando Moisés, digamos, huye a la tierra de Madián. Dios lo prepara por 40 años para luego hacerlo durar 40 más en el desierto sacando a Israel de Egipto. Así que en esos 40 años que vive Moisés en la preparación, entiendo que Dios me está preparando. Y aprendí muchísimo. Y aprendí de mi cuenta, Johan. Yo no tuve como una escuela donde yo me entrené en temas de apologética. Yo la aprendí empírica. Yo aprendí a predicar también de manera empírica. Y fue una etapa diferente, fue la etapa de la preparación. Y con eso quiero decirle a los que estén escuchando la transmisión que si a veces sientes que Dios te está moviendo, que si a veces parece que el servicio va a dejar de ser lo que es porque Dios tiene algo diferente que te quiere mostrar. Y esa etapa que Dios quería para mí, estando aquí,
no la hubiera podido vivir. Así que Dios me saca como Elías a la montaña y me lleva aparte de esa experiencia de aprendizaje y de crecimiento. Y allí es que yo empiezo como a adquirir todo ese gran conocimiento que hoy puedo tener de apologética. Fue la época de los debates interminables, de leer libros, buscar en internet, armar una biblioteca. Fue toda esa época. Y así yo duré aproximadamente varios años preparándome. Hacia el año 2009, entro a Facebook en el 2008, hace 13 años. Y en ese momento yo creo un grupo que aún existe en Facebook, se llama Católicos Firmes en su Fe. Y yo lo idea con la idea de compartir información, pues estando allá en las noches, me meto en esto, me aventuro. Hoy en día hay mucha gente que crea grupos, pero yo creé un grupo en Facebook católico hace 13 años. Yo solito, yo compartía información, compartía temas de mi fe. Iba entrando gente a apoyarme y luego da paso a la página propia, www.católicosfirmesensufé.org. Y empiezo a escribir. Ya no era tanto la información de aprender, sino ahora plasmarla. Y empiezo a escribir. Y empiezo a escribir de apologética. Pasa el tiempo, yo sigo trabajando, yo soy ingeniero mecánico, sigo trabajando. Pero llega un momento en mi vida en que esas ganas de crecer, de hacer algo más, y se me da la oportunidad de entrar a un negocio, ese típico negocio que tú quieres tener como para una entrada extra. Y estando yo haciendo un posgrado, estando trabajando, y esta oportunidad de negocio hace que yo le baje un poco a la escritura de artículos, le baje un poco la evangelización por redes. Y entré a un modelo de negocio, a un multinivel, que obviamente, si uno quiere que un negocio le produzca, tienes que dedicarle tiempo, tienes que invertirle tiempo. Y ese modelo de negocio implica que busques gente, que las traigas al negocio. Y bueno, una vez tuve la experiencia de una actividad de estas donde viene la gente a dar premios, viene esta gente a compartir experiencias, cuántos están ganando, te muestran el video del crucero, del yate, de lo otro. Yo fui con mi esposa, muy motivado. Y parece mentira, pero cuando empiezan a salir las personas al escenario y se ganan el cheque de 50 millones, 100, yo me gano no sé cuánto, este es el viaje, algo hizo clic en mi corazón. Y fue un clic, ¡pum!, para pagar eso. No sé explicártelo, yo regreso a Barranquilla y en los siguientes días todo el mundo está como emocionado de esa actividad, planeando cómo van a crecer. Y yo escuchaba dentro de mí una voz que me decía, yo a ti no te llamé para esto, yo a ti no te llamé para esto. Y yo tuve que discernir ese clic, porque digamos que Dios tiene un llamado particular para cada uno. Y hay personas que están en este tipo de actividades y salen adelante y crecen. Pero a mí, Anuar Tapias, a mí no era ahí donde Dios me quería. Y yo me empecé a como analizar, yo en qué gasto mis noches. Yo gasto mis noches yendo a un local para reunir personas, ofrecerle un modelo de negocio. Y yo, ¿por qué en vez de hacer eso, no les ofrezco el evangelio? Y yo, ¿por qué en vez de hacer esto, y por qué no cranearme cómo diseñar en Facebook un afiche de un producto para que vendrá sus beneficios? Yo no hago un artículo donde la gente pueda crecer y nutrirse ante tanta confusión de información. Y yo tuve que cerrar eso. Y yo tuve que decirle no más a eso. Y empezar de nuevo a abrirme a la predicación y a tomarle en seriedad. Y es a partir de allí, yo diría año 2013, 2014, que ya yo tomo la predicación de una manera seria, formal. Y cuando yo doy ese paso, empieza entonces el Señor a irme moviendo. Y empiezan a llamarme de diferentes grupos a predicar. Y empiezo yo como a darme cuenta que era ahí donde Dios me quería. Pero eso te ocurre, Anuar, perdón, te interrumpo, eso te ocurre por la obediencia, pues precisamente por hacer caso a ese eco que Dios había generado en tu corazón. Y es de pronto uno de los mensajes que clarísimos para las personas que en este momento nos están viendo y que nos están escuchando,
que han sentido ese llamado, pero que hacen de pronto oídos sordos o dicen, no, 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 es que yo creo que me lo estoy inventando o que esto no es para mí, en fin, hacen como los escurridizos, ¿cierto? Pero Dios siempre está ahí, esperando. Y hay algo ahorita cuando mencionabas que me parece muy importante, era que cuando estabas en la comunidad, ellos empezaban a decirte a ti para que, o sea, se daban cuenta de tus carismas. Entonces, en este caso es importante también ese mensaje de lo importante de la comunidad, la importancia de la comunidad donde Dios los utiliza para que por medio de ellos se confirmen cuáles son nuestros carismas y qué es lo que Dios va a ir revelando y dónde Él nos quiere. Johan, dijiste algo clave. Cuando a veces yo hablo mucho del servicio, es un tema que me apasiona enseñar. Y cuando hablamos del tema de los carismas, yo siempre recalco, tú jamás vas a descubrir tu carisma si no vives en la comunidad, si no interactúas con el otro, porque es en el roce, en la experiencia, en el compartir, en el tolerar, es donde uno descubre hacia qué lo llama Dios. Yo no descubrí mi carisma porque yo en el cuarto solo tuve un éxtasis, abrió el techo y bajó un ángel y me dijo, te estoy llamado a predicar. Yo lo descubrí porque compartía, vencí mi miedo y empecé a hablar de lo que la palabra dice. Y he empezado al Señor a respaldar eso. Entonces, empiezo a hacerlo, empiezo a crear mi identidad. Yo recuerdo que cuando empecé también, ya en esto, recuerdo que un amigo predicador que quiero mucho, me dije, hey, Alma, es que una predica no es una clase, métele fuerza, métele energía. Y yo he tenido algo muy bonito, y es que cada persona que Dios pone en mi camino para enseñarme o para aconsejarme, siempre he sido de corazón humilde para recibirlo, porque a veces uno se cierra a esto como yo digo, tú me quieres venir a imponer, y siempre he podido tomar lo bueno. Entonces, cada experiencia, cada aporte que me han hecho en mi camino, la he tomado. La he tomado. Y tú no te imaginas cómo Dios va utilizándote. Entonces, cuando empiezan a invitarme a predicar, yo cuando empezaba a predicar, me decían, queremos invitarte a predicar. Yo les decía a todos, invítame con 15 días de anticipación porque me toca preparar esa prédica. Y yo buscaba en internet y yo armaba, mejor dicho, imprimía cosas. Sabiendo que al último momento Dios cambia las cosas a Dios veces. cambia las cosas. Y hoy en día, pues con todo este recorrido, hay prédicas que me invitan un día y ese día fluye, porque uno, entre más escuchas la voz de Dios, más fácil es entender qué Él quiere que uno diga. Entonces, empiezo a tomar eso con seriedad, pero a veces yo decía, me toca preparar un tema y no tengo tiempo. ¿Yo cómo puedo hacer para tener ya temas preparados? Y surge una idea, yo decía, yo sé qué voy a hacer, voy a coger el Evangelio del día y todos los días voy a escribir en Facebook una reflexión que me sirva de banco de datos. Esa fue mi idea. Mi idea fue hacer una reflexión diaria solamente para un banco de datos. Sí. Y luego me dice alguien, Anuar, esto está buenísimo, porque no lo compartes por WhatsApp. Yo dije, oye, no es mala idea. O sea, lo que me proponen siempre lo cojo, no es mala idea, voy a hacerlo. Y le empecé a compartir por WhatsApp. Y hoy en día yo esa reflexión la mando a unas 600 personas. Y luego me dijeron, pero ¿sabes qué, Anuar? Es que a veces uno va en el carro y no tiene tiempo de andar leyendo. Grábate eso con tu voz. Listo, va para esa. Vamos a abrir un canal de YouTube, vamos a montar la reflexión en video, en audio, para que la gente la escuche. Y luego dije, bueno, hay que entrar en las otras redes sociales. Entremos a Instagram, entremos aquí. Es decir, usemos las herramientas, las redes sociales para potenciar el mensaje del Evangelio. Entonces, he ido, con el paso del tiempo, perdiendo miedos. Y es la invitación que yo hago, que quiera servirle a Dios. Hay algo muy importante que uno no puede entrar es a compararse. Porque cuando uno empieza y viene otro predicador o otro evangelizador o otro músico y lleva más tiempo que tú, uno tiende a pensar que lo que uno va a decir ya se lo sabe o no es importante. Y es algo que yo nunca dejé que en mi corazón entrara. Yo decía, si esto me lo puso Dios en el corazón, es porque Él quiere que lo dé. Si se lo saben, lo refuerzan. Y si no se lo saben, gloria a Dios, hoy lo van a aprender. Así que nunca tuve ese miedo de compararme con otros predicadores o con otros. Y es el mensaje que le quiero dar al que me está escuchando. No tengas miedo de compararte. Si tienes una iniciativa, si quieres poner una historia en WhatsApp, ponla. Si quieres poner una historia en Instagram, ponla. Empieza. Porque Dios te va a utilizar para que tú lo sepas hacer. No porque lo sabes hacer, no porque lo haces bien. Y he tenido aprendizajes en el camino y siempre me he dejado decir, algo nuevo tengo por aprender. Así que en este testimonio, en este caminar que he tenido yo en todo este tiempo, me he dejado llevar
Y cada impulso que siento, no le digo que no. ¿Por qué no publico un libro? Pues yo escribo en el periódico de Arquidiócesis de Barranquilla, pues no lo he vuelto a hacer por la pandemia, pero desde el 2011 escribí artículos y me decían, tienes que escribir artículos de 400 letras, palabras. ¿Cómo se te ocurre? Eso es imposible. Aprendí a condensar, aprendí a enseñar sencillo y dije, vamos a hacer un libro. Y publico un libro en el 2015 que se llama Apologética en un minuto, está en Amazon. Qué Para poder llegar de manera sencilla. Entonces, cada reto que Dios me ha puesto, lo he hecho. El año pasado dije, la pandemia encerró a la gente tiene sed de Dios, ¿qué podemos hacer? Entonces, yo estaba dando un curso de predicación en un grupo de oración, la pandemia lo suspendió. Y me cuestionan, no, estamos en marzo del 2020 y el curso que no se va a terminar. ¿Cierto? Algo hay que hacer. Pues terminémoslo virtual. Vamos a hacerlo virtual. Y lo hice. Así es, Anuar. Lo terminé y gloria a Dios he seguido con eso. Así que el mensaje final es, no tengas miedo de que cualquier idea que Dios te pone, sácala adelante. Sácala adelante. Tú decías, mencionabas una palabra muy importante y es el impulso. O sea, muchas veces nosotros también creemos que es impulso personal, pero cuando uno sabe que Dios lo ha llamado, sabe que es Dios quien impulsa esas ideas y quien les va a dar rienda suelta. Simplemente se trata de confiar, de lanzarnos y de que estar confiados de que Él nos va a respaldar en absolutamente todo momento. Ay, Anuar, el tiempo se nos acabó. De verdad que muchísimas gracias. Y sabes que estaba pensando también ahorita cuando mencionabas que Dios me lo ponía en el corazón y era que de pronto en tu caso Dios empezó primero formándote desde la parte de la formación y ya luego por medio de la unción del Espíritu Santo, pues para que fueras ya con esa fuerza de la predicación. Y recordaba el testimonio de Reniero Cantalamessa, que es el predicador del Papa. El testimonio de él, precisamente, él cuenta eso, donde es un hombre completamente formado, pero él decía que él llegaba a un lugar y el Espíritu Santo simplemente le decía, no, la necesidad puntual de este momento, de este grupo, es otra. Entonces empieza a haber un giro en esa predicación, en la manera como él de ese llamado también que Dios le hacía. Entonces, bueno, quienes no lo hayan escuchado, les invito a que busquen en Google Testimonio de Reniero Cantalamessa, es espectacular. Y Anuar, a ti, de verdad, muchísimas gracias por impulsarnos a no tener miedo, a vencer esos miedos, a confiar en el Señor y a que es humano, pues simplemente vamos a trabajarle al reino de los cielos. Amén, así es, Johan. Muchas bueno, gracias. Y gracias a ti. Quiero regalarte entonces, antes de que terminemos, una promesa de parte del Señor en este día, porque eso es algo también que muchas veces no reclamamos las promesas y es para que las reclamemos. ¿Sí? Has cumplido mi mandamiento de ser constante y por eso yo te protegeré a la hora de la prueba. Apocalipsis 3:10. Has cumplido mi mandamiento de ser constante y por eso yo te protegeré a la hora de la prueba. Apocalipsis 3:10. Amén. Muchas gracias. La guardo y la declaro. Amén. Bueno, y a usted también comunicaciones. Dios los bendiga y nos vemos entonces el próximo miércoles con un nuevo testigo. Y recuerden que se pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico testigosamen@gmail.com. Dios los bendiga.